estudia farmacología? Fármaco, ¿no? Fármaco es lo mismo que droga. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Es decir, fármaco, decir droga es lo mismo, ¿no? Y un fármaco es una molécula, ¿sí? Una sustancia química, ¿no? Y claro, así como el hombre, los animales también se enferman, ¿no es cierto? Y inclusive se hace un poco más complicado, porque bueno, a un adulto tú le puedes preguntar los síntomas, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿No? Pero a otros individuos no, se hace más complicado. Bien, resultados del aprendizaje de la sesión dice que al finalizar la sesión ustedes van a poder identificar grupos terapéuticos y farmacológicos. Vamos a ver con la introducción a la farmacología. Entonces dice aquí farmacología, ¿sí? Dice aquí, ahora hay varios conceptos de farmacología. Yo reviso un libro diferente a otro y bueno, en otras palabras dice otra cosa, así que eso pueden ustedes investigar. Otro libro dice otra cosa, pero claro, todos tienen un concepto, Dice, es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos de los organismos vivos. Es la ciencia. Bueno, ¿qué es ciencia? Yo preguntaría, ¿quién me diría qué es ciencia? Preguntaría, ¿por qué considerarlo ciencia, no? Por ejemplo, yo digo, la estadística porque es ciencia, la matemática porque es ciencia y farmacología porque es ciencia. Tiene procedimientos, métodos, estudios, Sí, tiene métodos, estudios, conceptos, está sistematizado. Y por ejemplo, en el caso de matemáticas, lo que yo puedo hacer mi cálculo de matemáticas sería igual si lo hago en México, si lo hago en Europa, tiene que ser igual. No podría estar distorsionado, ¿no es cierto? No puede ser que yo me salga un cálculo aquí matemático y allá me salga otro, eso no sería ciencia, ¿no? Para que sea ciencia tiene que ser reproducible en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Entonces, matemática, química, física, entonces farmacología también. ¿Sí? Farmacología también. Lo que yo pueda conocer de un medicamento, de un fármaco aquí, no es lo mismo que en otra parte del mundo. Yo no podría decir que es un antibiótico y allá diga que es un antibiótico. O alguien está errado, o no es ciencia. ¿Sí? Eso es para ser considerado ciencia. Entonces, farmacología es ciencia, ya, ¿ok? Estudia las acciones y propiedades de los fármacos. Por ahora, fármacos, bueno, drogas, medicamentos. Vamos a estudiar los fármacos, los organismos vivos. ¿Sí? Sí, estudia las propiedades de los fármacos. ¿Qué propiedades se está refiriendo? O sea, yo digo, tengo un fármaco cualquiera que sea, un antibiótico. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿A qué se refiere aquí? Porque dice, estudia las propiedades de los fármacos. ¿A qué se refiere con las propiedades? Ya, ¿algo más? Sí, su composición, sus características, algo más en la semana. Su mecanismo de acción, esas son sus propiedades. O sea, por ejemplo, le damos a un individuo, a un ser vivo, le damos un fármaco y va a tener una acción. ¿No es cierto? Esa es una propiedad. Otra propiedad es si es soluble o liposoluble. Esa es otra propiedad. Su pH es otra propiedad. Influye mucho. Influye mucho. Dice en otro concepto, dice, ¿es la ciencia? Ok, es ciencia entonces. No, siempre dicen que es ciencia. Pero ciencia, ya sabemos por qué se considera ciencia, ¿no? Porque es reproducible y porque tiene una sistemática ahí para hacer. Que estudia los mecanismos de acción, lo que dijo su delegado, ¿no?
estudia los mecanismos de acción de los medicamentos, lo que vayas a hacer, usos, ¿sí? Interacciones, los mecanismos químicos van a interaccionar, efectos adversos de los fármacos. Ok, muy bien. Podría yo coger un libro y de repente decir algo con otras palabras. Pero ese es más fuerte, vamos a estudiar los fármacos. Ahora, acá dice droga o fármaco. Droga o fármaco. Entonces, droga o fármaco son sinónimos. ¿Ya? Droga o fármaco son sinónimos. Usted puede ir a una farmacia y decir, quiero una droga. ¿Qué es un fármaco? Es sencillo de entender, ¿no? No que parece que droga porque se tiene estudiado otro concepto, ¿no? Pero es lo mismo, droga o fármaco. Es droga. Es lo mismo. Es toda sustancia química, dice. Es toda sustancia química, ¿okay? Utilizada en el tratamiento, curación, prevención, diagnóstico de una condición de salud no deseada. ¿Okay? Es toda sustancia química. Fármaco, droga. Sustancia química. Utilizada en el tratamiento, ¿sí? Para tratar una enfermedad, para curar una enfermedad. O sea, claro, yo puedo atenuar una enfermedad, ¿no es cierto? O sea, puede decir, bueno, va a estar ahí, pero no va a presentar algunos síntomas no deseados, ¿no? Pero lo puedo curar. O sea, yo tengo una infección o un animal, un ser vivo tiene una infección y se puede curar. Yo lo puedo atenuar también. No. Es decir, son sinónimos, pero se está acostumbrado a decir fármaco, ¿eh? Fármaco, medicamento. Tú dices droga a alguien que es de la salud, sí que lo va a entender. Sí te va a entender, ¿no? En los libros vas a leer y dices, la droga es fármaco, la molécula. Okay, pero si de repente dices a otro profesional, como que me está hablando otra cosa. ¿No? No. Dices, no sé, qué sé yo, un contador. Sí, consumo droga. No, pero yo estoy más salud. Prevención, que para prevenir alguna enfermedad o para diagnóstico. Para diagnóstico. Sí, o sea, esto para hacer el análisis clínico, también. Una cuestión no deseable. Dice droga. Medicamento es otro concepto. A veces uno tiene la misma idea, ¿no? Medicamento, fármaco, es lo mismo, ¿no? Pero en realidad no es lo mismo. Se suele usar, uno va a un establecimiento de salud y dice fármaco, medicamento, es lo mismo, pero en realidad son otros conceptos, ¿eh? Vamos a ver la diferencia. Dice que un medicamento es aquel producto farmacéutico, ¿sí? Es aquel producto farmacéutico obtenido a partir de uno más principios activos. Principios activos, ¿saben a qué se refiere? El fármaco, ¿no? Sino que el principio activo es el que da un efecto. Yo digo, profesor, es lo mismo, es parecido, pero cuando digo droga, fármaco, es la composición química, la molécula, ¿no? Pero cuando digo principio activo, allá, esa molécula tiene un efecto. Por ejemplo, va a dar fiebre, ¿no? Un efecto hipoglucémico, ¿ok? De eso se trata. Entonces, ¿qué es el principio activo? Entonces me dicen que un medicamento tiene, bueno, es un producto farmacéutico que tiene uno o más principios activos. O sea, puede tener dos principios activos, puede tener tres principios activos, puede tener 100 principios activos. Por ejemplo, baja la fiebre según anestésico o también Sí, pero por lo general es un principio activo. Puede ser un complemento medicamento. Ese, pero no. Bueno, yo he exagerado siempre, no tiene la 20, ¿no? Claro, sí hay. Los multivitamínicos, ¿sí? Ok, entonces puede tener uno o más principios activos, ¿sí? Está bien. Por lo general es uno o dos, ¿no? Pero bueno, sí puede haber más.
Principio activo, dice entre paréntesis, sustancia con actividad terapéutica. ¿Sí? O sea, tiene un efecto. ¿Qué está diciendo? Un efecto hipoglucémico, antipirético, tiene un efecto. Que puede o no contener excipientes, dice. O sea, un medicamento tiene uno o dos principios activos y puede tener excipientes. ¿Saben a qué se refiere excipientes? Vehículo. El vehículo. Que hay que darle un momento para acomodar. Sí, ya, o sea, cuando ustedes encuentran por ejemplo, este vial, esta ampolla que está aquí, el principio activo, pues será, no sé, puede ser 50 miligramos, es un poquito, ¿no? Pero está disuelto, en este caso creo que en agua o suelo, pero está disuelto, ese sería el excipiente, ¿sí? Lo acompaña, ya, lo disuelve. ¿Por qué lo disuelve? Porque la absorción es mejor disuelta, ¿sí? Mucho mejor disuelta. Profesor, un fármaco puede usar medicamento. Un fármaco puede usar medicamento. Sí, como la vitamina. No tiene un efecto terapéutico. Algunas sí, por ejemplo, la B12, pero hay vitaminas que no tienen un efecto terapéutico, ¿no? Efecto terapéutico es, por ejemplo, un antibiótico que baje la fiebre, ¿no? Sí, hay drogas que no tienen. Farmacéuticos. Farmacéuticos. También los nutracéuticos no tienen un efecto terapéutico. Bien, dice aquí excipientes, componentes sin actividad terapéutica, pero son necesarios, son necesarios ese excipiente, que es presentado bajo una forma farmacéutica. ¿A qué se refiere forma farmacéutica? La presentación, o sea, porque es tableta, cápsula, para resolución. Definida, dosificada y empleada con fines terapéuticos. O sea, ya está, acá tú compras la dosis, ¿no? ¿Cuánto hay que dar? Según peso. Según peso, ¿cuánto le tienes que dar? Para su efecto terapéutico. Los excipientes, dice, desempeñan una función determinante en la elaboración, conservación y estabilidad, o sea, más estable. Muchos drogas, fármacos son inestables. Cuando yo digo muchas drogas son inestables, ¿qué te quiero decir? Se desnaturalizan rápido. O sea, yo, por ejemplo, la penicilina es bien inestable. O sea, yo la tengo, yo la extraigo, la tengo aquí y se degrada. ¿Sí? Pierde esa actividad terapéutica, ¿no? Etc. No es estable. Por eso que en ampolla está seco, ¿sí? Está oscuro. O, bueno, yo le quito en cápsulas, sí, pero como fenoxipenicilina, ¿no? Ya le agregan otro grupo funcional para lograr que sea estable, ¿no? Y que yo pueda, pues, en tiempo usarlo. De eso se trata. Entonces me dice, los excipientes tienen una función de elaboración, en la conservación, para prolongar la vida útil del fármaco, la estabilidad, liberación de los principios activos. Bien, si yo les pregunto, ejemplo de excipientes, el suero, sí, es un excipiente. Los inyectables, sí, es excipiente. Porque en un fármaco hay un principio activo, ¿no? En un fármaco cualquiera. Supongamos una tableta, ¿no? Hay un principio activo. Ya, este es el principio activo.
¿Qué es un principio activo? Una molécula que... muy bien, muy bien. Y por otro lado, están los excipientes. Ustedes me han dicho que los excipientes, bueno, ahí está, ¿no? Le da estabilidad al fármaco, al medicamento, le da estabilidad. También hace de que se pueda dar una liberación más retardada del principio activo. También tiene mucha función. Ahora, me han dicho que este es el excipiente y podría ser almidón. Bueno, los excipientes no tienen efecto terapéutico, ¿no? No debe tener, ¿no? Ningún problema. Podría ser celulosa y sustancias que no tienen efecto terapéutico. Ese es un medicamento. ¿Ok? Ese es un medicamento. Entonces, es parecido al concepto de fármaco o droga. ¿Cuál es la diferencia? Pero el fármaco también tiene un efecto terapéutico. El fármaco tiene efecto terapéutico. Eso no se certifica. No. ¿Cuál es la diferencia entre fármaco y medicamento? El excipiente. Porque cuando yo digo fármaco o droga, solo te estoy hablando del principio activo. ¿Sí? Solo estoy hablando del principio activo. Y cuando yo digo medicamento, estoy hablando que el principio activo está como un excipiente. ¿Sí? Presentado en alguna forma farmacéutica, ¿no? Presentado en una forma farmacéutica, así, en tableta, ¿no? Ese es el medicamento. Está claro, ¿no? Es sencillo. Ya. Y dice aquí los medicamentos. Dice, los medicamentos son empleados para la prevención. Sí, ya me lo dijiste, ¿no? Diagnóstico, tratamiento de la enfermedad. Sí, se clasifican en especialidades farmacéuticas. Especialidad farmacéutica es otro concepto. Un poco diferente. Pero bueno, especialidad farmacéutica dice. Ese medicamento, o sea, la especialidad farmacéutica es un medicamento. ¿Ya? De composición, información definida. Sí, pero el medicamento también tenía una composición. Ese medicamento tiene una composición definida. O sea, seguro que dice 50 miligramos de principio activo, ¿no? Y sí está la presentación. O sea, hasta ahí no hay diferencia. Es un medicamento, de composición, información definida. Sí, igual. Y de formas farmacéuticas y dosificación determinadas, sí, también, forma farmacéutica, dice. Preparado para su uso medicinal inmediato. Pero este también es de uso. Sí, este también es de uso inmediato. O sea, ya está, ya lo necesito, lo aplico, ¿no es cierto? No me dice diferencia. Dispuesto y acondicionado para su dispensación al público. Esto último me dice dispuesto y acondicionado para su dispensación al público. Por aquí está la cosa, pero acá me dice otra cosa, así. Vamos a leerlo, ya dice, es decir, la especialidad farmacéutica es el envasado preparado concreto de un determinado medicamento que se adquiere en una farmacia. Vamos a ver el de salud. Y el profesor puso ahí Senasa. O sea, yo no, el profesor yo. Claro, entonces esa es una especialidad. O sea, es el medicamento, porque se te prepara un medicamento. O sea, las farmacias están autorizadas para preparar medicamentos, ¿no? Esto es muy común, pero bueno, en algunos casos no es muy común, pero sí se hace. Pero claro, cuando yo soy una industria no grande, hago un medicamento y lo registro en
SENASA, que es el órgano control donde se registran los productos veterinarios. Ok, entonces esa es una especialidad. Claro que sí, esa es una especialidad. ¿Verdad? Y le damos un registro, un código. Y ese código, esa autorización, me da yo, empresa, industria, me da la autorización de venderlo en todo el país. Me da la autorización. Yo no lo podría comercializar si no tengo la autorización, en este caso del SENASA. ¿Verdad? O sea, eso es un medicamento que se hace Yo les dije, profesor, usted me ha dicho que las farmacias pueden hacer alguna forma farmacéutica. Sí lo hacen, mucho en dermatología lo hacen. Y eso lo puede comercializar en todo el Perú, no, por lo que es botica o farmacia. ¿No? Sí, a veces el médico le da una preparado, ¿no? Una marca y bueno, la empresa, la industria le pone nombre, ¿no? Y bueno, esa es una especialidad. Si yo soy una empresa que elaboro medicamentos y lo registro en SENASA, entonces ese ya pasa a ser, esa sería la especialidad. ¿Ya? Y esta autorización que me da SENASA lo puedo comercializar en todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo, no en todo el Perú. En todo el Perú. Si yo lo quiero comercializar en el mundo, ¿qué tendría que hacer? Someterme al órgano control. ¿Por qué es el órgano control? Acá en el Perú. Si lo quiero llevar a Chile, al órgano control en Chile. Debe tener su equivalente, no sé cómo se llama. Si quiero ir a México, debe tener un órgano que controla en México. ¿Ok? Si lo quiero llevar a Estados Unidos, está la FDA. ¿No? Entonces ellos controlan. Y yo me someto a sus reglas. ¿Sí? No les puedo decir, bueno, yo ya tengo aquí, acá en el Perú, comercializo, tengo bastante, me incluye bueno. Y ella puede ser defensiva. Le faltan algunas pruebas más. No lo quiero así. Quiero que tengas ISO 9000, ISO 26000. Acá trabajamos así, o sea, le ponen las reglas. Y yo puedo decir, yo te puedo decir, bueno, pero acá en el Perú trabajamos con ISO 9000. Sí, pero allá dice, no, yo quiero ISO 14000. Es el mercado que te pone las reglas, no yo, ¿no? Acá hay una imagen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me querrá decir? ¿Qué me quiere decir? Acá hay medicamentos, ¿sí? Dice origen natural, puede ser sintético o sintético. ¿Cuál es el que predomina? Debe ser el sintético, ¿no? Y los semisintéticos hay. Ellos son muy pocos, ¿eh? Bueno, así se empezó, por lo natural, pero es mucho mejor así, ¿no? Tecnológicamente es mucho mejor así. Yo, por lo poco que sé, digo, debe ser sintético, ¿no? Pero hay semisintéticos, o sea, extraídos de un hongo y modificados,
Ya lo vamos a ver más detallado, pero bueno. Hay formas de tener medicamento, produce medicamento, lo entiendo así. ¿Qué más puedo ver? Dice aquí que el fármaco, ¿qué es eso? Grupo terapéutico, grupo farmacológico. Que así lo podría clasificar. Grupo terapéutico, grupo farmacológico. Grupo terapéutico, yéndose más por lo terapéutico, por lo clínico, ¿no? O sea, por ejemplo, antibióticos, ¿sí? Hipoglucémicos. Y esos son los tratamientos. En cambio, farmacológico, más por la molécula. ¿Ya? Más por la molécula. Y más para el tratamiento. Y lo que dice es, para eso fue por eso que predomina a veces mucho, porque aunque no es exacto, pero me da una idea. Por ejemplo, no hay ceftriaxona, no tengo ceftriaxona, necesito ese antibiótico, pero dentro de ese grupo terapéutico hay cefalosporina. Bueno, ya, ok, o sea, a veces no es tan exacto, pero por lo menos tienes una idea clasificada por grupos terapéuticos. ¿Ya? Es muy bueno. Entonces me dice que tópicamente hay vías, ¿no? Hay vías de administración. Sí, pues hay vía oral, parenteral, subcutánea, hay varias vías, unas más que otras, mejores, y eso se le aplica a un ser vivo porque tiene un desequilibrio, ¿no? O sea, hay algo que no está funcionando bien, ¿ok? Que le causa algunos síntomas, algunos signos, alguna enfermedad. Entonces yo le puedo aplicar un fármaco basado en su grupo terapéutico, por ejemplo, por alguna vía de administración, una más rápida que otras, dependiendo cómo será su desequilibrio, y van a tener un efecto que podría ser esperado o no esperado. O sea, de repente sí, certero que fuera, pero muchas veces no. Entonces, habría que cambiar el medicamento. Muchas veces un antibiótico a veces muchos diría uno por experiencia, ¿no? Ve ciertas signos, síndromes y prescribe un fármaco, ¿no? Y da buenos resultados. Y puede ser que tengas otro ser vivo, se prescribe el mismo fármaco y no tiene los mismos resultados. ¿Y eso por qué? La misma especie, ya tengo la misma especie, con los mismos síntomas, le aplico un medicamento, el mismo. Puede ser. La dosis. No era la de 46. Podría, de repente, estar hablando de la dosis. ¿Qué más podría ser? La vía también podría ser. Pero digamos que yo hago bien mi cálculo de dosis. Lo hago por peso, ¿no? Hago mi cálculo de la dosis. La vía siempre la aplico lo mismo. Pero somos individuos diferentes. Inclusive entre nosotros, ¿no? Yo no sé, pero a mí no me duele mucho la cabeza, muy poco, pero las pocas veces que me duele con el paracetamol me va muy bien. Me pone hasta alegre. Es una droga. Entonces, sí, pero hay personas que yo digo, pero toma no me hace nada. Dicen, me tomo dos, me dicen. O sea, a mí me hace muy bien, y no me grabo, no necesito más. Muy caro, son personas diferentes, por más que nos parecemos bastantes, ¿no? Bien, entonces hay un efecto esperado, entonces me guío por el grupo terapéutico, no podía guiarme por ahí. También me podía guiar por el grupo farmacológico, o sea, la molécula, ¿no? Digo, ya le puse cefalosporina a esta especie, ¿no? Pero hay otros grupos farmacológicos, otros antibióticos con otra molécula diferente, ya no pongo cefalosporina, ¿no? O, por ejemplo,
creó una alergia, la cefalosporina no le tomo penicilina tampoco, digo, el núcleo es el mismo. No, me voy por glifosamidas o por antibióticos. Bien, y bueno, se va a sentir, va a haber un tratamiento, un diagnóstico, una prevención, algo. Eso es lo que significa, en resumen. Acá dice grupos terapéuticos, ¿sí? Dice el término farmacológico que expresa la indicación o uso clínico del fármaco. Grupo terapéutico. Me guío por la parte terapéutica, por ejemplo, antiinfecciosos, ¿cierto? Analgésicos, me guío por ahí. En cambio, el grupo farmacológico se va más por la molécula, ya lo va clasificando de esa forma. Origen y naturaleza de las drogas. Sí, ya les había dicho de que hay sintéticos, semisintéticos y de origen natural, ¿no es cierto? Dice aquí, origen de las drogas, de los fármacos, ¿no? Dice, los fármacos se derivan de los tres reinos de la naturaleza, dice. Vegetal, animal, mineral. ¿Sí? Vegetal, animal, mineral. Dice. También puede clasificarse en sintéticos, semisintéticos y los no sintéticos. ¿Sí? Ok, dice, drogas vegetales. O sea, los drogas vegetales. O sea, los no sintéticos, los naturales. Del reino vegetal se extrae una gran variedad de sustancias empleadas en la medicina. Sí. De las plantas se extrae. ¿Ok? Dice, se puede utilizar directamente la parte de la planta más rica en el compuesto o bien preparado de la planta o de sus partes. Claro, claro. En las plantas hay principios activos. En las plantas hay principios activos. Y que tienen un efecto terapéutico, por lo mismo que tienen principios activos, ¿no? Dice que puede utilizar toda la planta o de repente las hojas, una parte de la planta, porque por ejemplo en las hojas está acumulado el principio activo, que es el tallo, y si eso es así, mejor uso las hojas. Yo siempre escucho que, y yo no sé, de repente ustedes también, las hojas de yantén son un buen antiinflamatorio. Eso existe, ha existido mucho, y lo que pasa es que cuando tú encuentras, o el hombre encuentra una planta con un principio activo muy bueno, y a veces depreda, ¿no? O depreda a la planta, lo depreda, lo acaba, y eso no es bueno, ¿no? Es nada. Y es por eso que es mejor, bueno, encontrar la planta, aislar el principio activo. Ahí el principio activo que tiene ese efecto, y si la molécula es sencilla, se sintetiza. ¿Ya? Por ejemplo, buscan en Google, dicen nuclear, ¿no? Nuclear, la molécula de vitamina C, de vitamina C, no vamos a decir vitamina C. Miren la molécula. Es sencillo. ¿Sí? Es sencillo, yo no le veo nada de complejo, Ahí está. O sea, es un ciclo, un oxidrilo por ahí. O sea, es sencillo, ¿no es cierto? Entonces, cuando la molécula es sencilla, el hombre lo sintetiza. No tiene ningún problema. ¿Ya? Es fácil. Cuando la molécula de una vez es sencilla, ten seguro que el hombre la sintetiza. Porque es sencillo, no hay muchas cosas que hacer. Ahora pongan ahí moléculas de cianocobalamina, vitamina B. ¿Qué ves? Cianocobalamina. Cianocobalamina.
Ay, ¿qué son varias? Sencillo. Ya. Pero ¿no? Es un moleculón, ¿no es cierto? Ya. Recontra compleja, ¿no? Y además de eso, yo no sé si se fijan bien, un cobalto ahí en el centro. Un cobalto en el centro. O sea, aparte que la molécula es grande, pone el cobalto en el centro. Y las moléculas no son planas, ¿ah? O sea, son tridimensionales. El hombre no lo puede hacer. El hombre no lo puede hacer. Lo que puede hacer es extraerlo, si es que hay, o que un hongo lo haga, lo extrae de ahí, claro, mucho más fácil, ¿no es cierto? Mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Las plantas a veces tienen moléculas muy complejas, principios activos muy complejos, el hombre no lo puede sintetizar. Y si lo puede hacer, de repente es muy costoso, muy caro y se le hace dificultoso. Pero el avión entonces es sintético. ¿Tiene B12? Ahora se me puede decir. Pero tiene otras vitaminas. Ya, pero en cuanto a las saboretes, eso termina por fermentación. Ahorita les explico eso. Ya, entonces, claro, pero por ejemplo, el ácido, la vitamina C, no, bueno, no me lo sintetiza, ¿no? Tiene la opción de hacerlo semisintético, sí, pero no me lo sintetiza, se me hace más estandarizado, más barato. ¿Sí? Es como que pongan la molécula de hemoglobina. Hemoglobina, ¿no? Le pongan una imagen para que vean la molécula. ¿Qué tal? Suban. Acá tengo el plano, pero en realidad es así. En realidad es así. O sea, la molécula es tan grande que se va torciendo, como toda proteína, se tuerce o se dobla. Visto más sencillo es así. Pero visto más sencillo, mete un hierro ahí en el centro, ¿no? Mete un hierro ahí, a ver. No se puede hacer. Si se pudiese hacer, no habría negra, no habría muchas cosas. Pero bueno, nada. Por otro lado, cuando yo digo, bueno, en una planta, en sus hojas, yo encuentro un efecto antiinflamatorio. ¿Ya? ¿Cuántos principios activos habrá en esa hoja de esa planta? Hay uno que de repente tiene el efecto antiinflamatorio, pero tiene como 100 moléculas más, 100 principios activos más. ¿Ok? Entonces, si yo padezco de una enfermedad y tú me das una planta, ok, me puede curar un poco lento porque el principio activo es mínimo y a su vez estoy consumiendo el principio activo más. En cambio, cuando ese principio activo se aísla y lo concentro, se lo pongo y se lo doy al cerebro, el efecto más rápido, es solo un principio activo, no. Sí se aísla y sí lo sintetiza. Ahora, para que sea antiinflamatorio, tiene que estar publicado en la FDA. A la FDA se tiene que insistir comprobado. En mi caso, yo me digo mucho de la FDA. La FDA dice que eso sí. La FDA es como el Ministerio de Salud, digamos, en ese pacto, pero es bien reconocido. Y Latinoamérica, lo que diga la FDA lo asume. O sea, la FDA, por ejemplo, la FDA dice que la tartracina, ¿sabes qué es la tartracina? El color amarillo, el colorante de la cola, por ejemplo. Todo lo que tú veas amarillo o gelatina,
La FDA dice que sí se puede consumir. ¿Sí? Sí se puede consumir. Pero por ahí has leído o has escuchado en la radio, en la televisión, que han dicho que la cáncer y cosas. ¿A quién le haces caso? A la FDA, claro, pero te vas a encontrar con alguien, de repente otro profesor, otro profesional, y le dice, oye, ¿qué cancerígeno? Entonces tú le dices, ¿quién lo dice? Y si él, te digo, oye, porque no pasa una profesora que me dice, porque está tomando una gaseosa. Y ella digo, oye, ese es cancerígeno, le digo, ese es cancerígeno. Y digo, ¿quién lo dice? Tengo amigos que se han muerto. Entonces no quiero salvar, no le echo la culpa a la señora, no saben. Dice quién lo dice. Yo digo, la FDA buscarlo ahí y dar la autorización. ¿Ok? Inmunidad. Vamos a hablar después. La última parte de toxicología. Ida. Ingesta diaria de cambio. Ingesta diaria de cambio. En toxicología no vamos a ver más adelante. ¿Qué significa? Todo aditivo tiene unidad. Quiere decir, por ejemplo, por su vida, ¿no? Pero que sean 5 miligramos por kilogramo. Quiere decir, ingesta diaria aceptable. Si yo consumo 5 miligramos por cada kilo de peso, digamos que 100, no va a pasar nada. Ya han hecho los estudios que no son de cáncer, o cualquier otra manera no produce. ¿Ok? Ahora, nadie se consume 5 miligramos al día. A lo mucho el día consume 0,005. No se consume tanto aditivo. Hay aditivos y peligrosos. Los aditivos son muchos. La FDA sí lo ha puesto en categoría 1. ¿Ya? En categoría 1 es el tabaco. Usted no fuma, ¿no? No debe fumar, ¿eh? O sea, las sustancias químicas que producen cáncer, la FDA los ha clasificado. Uno están los tabaco, la nicotina. O sea, sí está 100% comprobado que produce cáncer. Y eso lo dice la OMS y la FDA, yo sí te creo. A las carnes rojas la puesto en 2. A las carnes rojas. Al embutido la ha puesto en 1. O sea, lo ha subido, de 2 a 1. Ya, son prácticos, ¿no? Pero la FDA cuando pone, por ejemplo, las carnes, la que puede ser cancerígena, es por el país, puede ser mundial. No, mundial. ¿Y cómo también tiene una modelo? Es uno de los menores de la biología de Massa. Puede ser porque no. Puede ser, yo creo que va por ahí. Los vegetales tienen muchos antioxidantes. Eso debe ser. Sí. Pero la carne normalmente, los azotones, Aparte del vino. No sé, yo no la compré tomar vino, pero hay gente que siempre consume vino en el almuerzo. Es una copita, ¿no? ¿Por qué hacemos la cosa? Pero somos los Dice, drogas vegetales. Del reino vegetal se extrae una gran variedad de sustancias, ¿okay? Se emplean en la medicina, se puede utilizar toda la planta, una parte de la planta donde esté acumulado. Y acá hay unos ejemplos. ¿Sí? Otro ejemplo es la marihuana. La marihuana tiene un efecto farmacológico, ¿cierto? Calma la ansiedad y tiene muchas propiedades, pero lo malo que es aditiva, ¿no? Ahí está lo malo. Sí, no, o sea,
seres vivos tipo ancianos. Ok, los fármacos ansiolíticos no son muy efectivos. Pero la marihuana le puede tratar muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Hay vivo. Hay vivo fuerte. Hay que manejar eso. Por ejemplo, acá dice, hay algunos ejemplos. Este es la planta del opio, ¿no? Y dice aquí del capullo, hacen un corte y extraen el opio. Es más, dice aquí que de la planta del opio no solo sale del opio, sino sale de morfina, codeína y sale otros fármacos. ¿Ok? Entonces, sí, de origen vegetal hay. De origen natural, inorgánico y orgánico. ¿Sí? Inorgánico, por ejemplo, el hidróxido de magnesio. Inorgánico, el hierro, hidróxido de magnesio, el aluminio. Inorgánico. Antes. Olvidé algo. Pero, ¿sabes mi nombre? Ahí está ahí. Así que no para nosotros. Es inorgánico. O sea, el ácido cítrico se obtiene por fermentación. No sé si conocen ese término. Por ejemplo, el vino se hace por fermentación, la cerveza se hace por fermentación. Esa es fermentación. Ya. El ácido cítrico lo sacan de un hongo que es el aspergillus. ¿Correcto? Si tú tienes, por ejemplo, una naranja, no la comiste, la dejaste en tu casa y la vas a ver después de una semana porque te olvidaste y hay un hongo oscuro, esponjoso. Ese es aspergillus. ¿Ya? Es imposible que sea aspergillus. No te digo exacto que sabe el mismo porque yo no soy biólogo. No, te puedo decir sí, es la competencia biólogo. Pero por lo que yo sé, ese es aspergillus. ¿Ya? Y ya, ese cuando tú lo cultivas, como quien hace una cerveza, un vino, cultivas en medio. Y fíjate que la aspergillus, tú le das un pH 2, o sea, le pones ácido y le das un medio de pH 2, te produce 5. Si tú le pones un pH 7, produce amilasa, es otra cosa. Pero si una población cítrica, incluso ácido cítrico, separas el ácido cítrico, le pones sal de sodio y azúcar de sodio. No, ¿qué pasa ahora? Se necesita. Bueno, en esta imagen yo les comento, hace años, cuando yo era estudiante, no era SIDA, era más moderna. Insulina bovina. La insulina es para los diabéticos, es una enfermedad metabólica. Insulina. Entonces, la insulina bovina, sí, pues se lo sacaban de una red de su páncreas y se lo colocaban al paciente diabético para controlar su diabetes, ¿no? Pero claro, de una especie a otra especie debe haber reacciones adversas. Pero era lo que había. Yo me acuerdo que haber dispensado eso en un momento. ¿Qué año habrá sido? 80, desde el 80. Había sujetos atrás considerando que es otra especie y cuerpos indígenas no reconocen. Sí. Todo ese problema. Ahora, yo era estudiante, yo soy una bobina, ok. Pero un tiempo, Laboratorio Lilly lo sacó del mercado, escaseó, vino insulina humana. Entonces, el estudiante de insulina humana, o sea, ahora se lo sacan
como muertos. Eso fue lo primero que yo pensé, ¿no? Eso está como muertos. Y lo estaban encapsulando, ¿no? Bueno, en viales, ¿no? Eso fue lo primero que ocurrió, pero sí me llamó la atención el cambio. Porque decía bovina, y me acuerdo de orina bovina y lo de insulina humana. Porque siempre hay unos frascos de albumina de caballo y los vamos a pensar cuando hay algún problema se usa de caballo para aumentar masa muscular. No, pero lo usan para hacer entonces las reglas traducciones. Y lo que pasa es que intervino la ingeniería genética, o sea, para ese tiempo apareció la ingeniería genética. La ingeniería genética modifica genes, ¿no? O sea, saca el gen de una planta, se lo pone a otra planta, saca el gen de una planta, se lo pone a un animal, o de un animal, se lo pone a una planta, ¿no? Entonces, un E. coli, ¿saben qué es un E. coli? Escherichia coli, una bacteria, ¿no? Era negativo. En primer lugar, encontraron el gen que produce insulina en el hombre. Sí, encontraron el gen que produce insulina en el hombre, se lo sacaron ese gen. Se lo pusieron ahí. Ahora este segrega como parte de su metabolismo, ¿no? Porque es un ser vivo con y elimina. Insulina. Igual era el nombre, ¿no? Ahora yo imagino que pues, ha tenido que ser reproducido, ¿no? Reproducido para sacar. Y eso sí, la ingeniería genética ayudó mucho a la producción de fármacos. Y apareció la hormona del crecimiento. Hay muchos fármacos que se han ayudado en la ingeniería genética, ¿no? Antes existían los fármacos que se extraían de los vegetales, ¿sí? Fármacos que se extraían de otros animales. Y aparecieron los semisintéticos. O sea, el penicilio es un hongo que lo cultivo, o sea, le pongo un medio carbohidrato, como tienes un vino, una chicha, y comienza el penicilio a crecer y a eliminar penicilina. Esa penicilina lo extraigo, y eso fue un boom de la penicilina, porque en ese tiempo había guerra mundial. En ese tiempo había sífilis, o sea, había enfermedades que no se curaban. Entonces, cuando apareció la penicilina fue un boom. ¿Sí? Ok. Pero es por fermentación, o sea, natural. Y se pensaba de que, bueno, ya la fermentación, eso se llama biotecnología. El crear hongos, bacterias, microbios, se llama biotecnología. Bueno, hemos hecho bastante y pensamos que ya no se daba más, que ahí quedó la biotecnología, pero apareció la ingeniería genética, hizo esto, ahora hay un montón de medicamentos, un montón con ingeniería genética. El problema es que son muy caros, ¿no? Pero bueno, está bien, bueno. Los fármacos para cáncer son muy buenos. Se les llama fármacos biológicos, fármacos biotecnológicos. El problema es que son muy caros. Pero ha sufrido etapas, tampoco los fármacos biológicos que digo con ingeniería genética, los que aparecieron, no, han ido apareciendo. Se les llama fármacos, bueno, los que aparecieron eran unidos. La proteína del ratón o del humano, así como que la, como dice todo, o sea, esa proteína clínica que se debe efecto ¿no? Pero ahora sí son humanizados totalmente. Los fármacos biológicos, los actuales, son humanizados, se le dice. O sea, ingeniería genética y han hecho pues, que solo sea, ya no hay esa reacción adversa. Bueno, y entre especies, ¿no? Entre especies siempre va a haber se sacan ese problema. Lo malo es que es muy caro. Esto de aquí, a mí me molesta mucho, pero eso se llama psoriasis, no sé si han escuchado. Psoriasis, psoriasis. Es un problema inmunológico. Es un problema inmunológico. ¿Cuál es el tratamiento de corticoides? El corticoide tiene mucha reacción adversa, así que
veces me pongo. Pero siempre me controlo, ¿no? Y hasta que el médico me dijo, dice, por si acaso, no, yo también lo había leído bien ahorita, pero hay fármacos biológicos para la psoriasis. ¿Sabes cuánto es? 1.500 cada palestita, tendría que tomar muy caro. Demasiado. En algún momento bajará de precio, pues, ¿no? Pero bueno. Hay de origen natural también las vacunas, ¿sí? Y los semisintéticos, ¿sí? Ya les había dicho que los semisintéticos, los antibióticos, la morfina, ¿no? Por ejemplo, la morfina se extrae, ¿de dónde se extrae? De la planta, sale opio, heroína, codeína, morfina. ¿Ok? Yo traigo la morfina. Acá está la molécula de morfina. Pues no es tan compleja. Y así es, de origen natural. O sea, lo saco de la planta y la molécula es esta. ¿Qué hace el hombre para darle mayor potencia? Lo va modificando. Fíjate que aquí era OH, ¿no? Un grupo alcohol, un grupo metóxico. Lo prueba, ¿no? O sea, eso es lo que hace la industria farmacéutica. O sea, tiene la molécula base y dice, bueno, vamos modificando esto. Los radicales lo vamos modificando. Aquí, por ejemplo, le puso un grupo metóxico. ¿Qué tal? ¿Me pone resultados? Sí. Ok. ¿Ya? Entonces, es la industria farmacéutica que va probando eso. Por eso demora años hacer eso, ¿no? O sea, hacer modificaciones aquí, seguro lo ha hecho acá. Acá sí igual. Yo digo, de repente lo ha hecho aquí y no, fue peor todavía. No, pero acá sí le resultó, ¿no? Entonces fíjate que todo es igual y solo el grupo aquí, un grupo metóxico acá. Semisintético. Así lo extrajo la planta, le metió un grupo metil, un grupo metóxico acá, semisintético. Y así ha hecho con otras moléculas. Igual, parecido acá, ¿no? Acá hay un grupo metil y seguro que no tiene un efecto potenciado. Semisintético. ¿Ven? Pero también están los sintéticos, ¿no? También están los sintéticos. Como les digo, los sintéticos se manejan mejor, la industria los maneja mejor. Más estandarizados, más estables, sintéticos. Muchos fármacos son sintéticos. Y acá dice formas farmacéuticas. Formas farmacéuticas. O sea, la forma de presentarse del medicamento, ¿no? Dice sólidos, líquidos, semisólidos, gaseosos y otros sistemas. Y entre los sólidos dice polvos efervescentes, granulados efervescentes, tabletas, cápsulas, polvos liofilizados, líquidos, soluciones o suspensiones. Dice que puede haber supositorios o unos geles, óxido de oxígeno, por ejemplo, el gaseoso, intradérmicos, dispositivos. Son formas farmacéuticas. Y dice aquí que podría yo hacer una clasificación de esas formas farmacéuticas. Clasificar esas formas farmacéuticas. Esta forma farmacéutica que dice aquí, la puedo clasificar, dice, y la puedo clasificar, dice aquí, según su esterilidad. Hay algunos que son estériles y otros que no lo son, son asépticos. ¿Sí? Por el estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso, dice acá. Formas farmacéuticas, pueden ser clasificados estado de la materia, sólido, líquido, semisólido, ¿ok? Gaseoso,
infecciosos. Vía de administración también se puede clasificar: vía oral, rectal, sublingual, inhalatoria, intravenosa, intramusculares. O estéril o no estéril. Se entiende que los inyectables son estériles, ¿no? Los inyectables son estériles. Y los que son de vía oral no son estériles. Pero claro, no hay microorganismo patógeno, ¿no? No va a haber un patógeno, eso seguro que no hay. Lo que puede haber es de repente algún microorganismo, pero reducido, carga microbiana muy reducida, no patógeno, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo les digo, acá hay una tableta, está el principio activo y el excipiente, y acá hay una salmonella tipi, mirá, por exagerada. ¿Me han escuchado, no? Yo tengo microbiología de ustedes. Es que no debe ser afectado, ¿no? Porque no debe haber un patógeno. Un patógeno no puede ver. Lo que podría haber, y que no es común, de repente un lactobacilo, todo así. Pero en una carga por ejemplo, 1 por 10 a la 1. Muy poquito. Podría ser. Ese es acético. La industria farmacéutica controla su higiene, la confianza, la limpieza, y tiene límites para producir. Bien. Entonces, podría yo clasificar las formas farmacéuticas: sólido, líquido y gaseoso. Sólido, hay polvos estériles para inyección, son sólidos. Sí, pues no, la penicilina viene de un sólido estéril, ¿no es cierto? Ese sí es estéril, está yendo a la vena, ¿no? Muchas veces, ¿no? Intramuscular. Liofilizado. Liofilizado, si no saben, es un método de secado, ¿ya? Lo que pasa es que yo seco en una estufa, con un horno, ¿no? Una estufa, yo lo seco en una estufa a 40, 60 grados Celsius. Seca, ¿no es cierto? Pero seca, pero que destruye algunas moléculas de ahí. Pero el liofilizado baja la temperatura, de congelación lo baja, le cambia la presión y ya se lo seca. ¿No? O sea, es un buen secado. No destruye muchos principios activos. Puede ser estéril o no estéril. Tabletas grajeas no son estériles. Es poco probable que tengan un microorganismo. Y si lo hay, no debe ser patógeno. O sea, patógenos sí están prohibidos, ¿no? No podría haber ni un poco de patógenos. Me dice aquí que pueden ser líquidos, homogéneos o heterogéneos. Homogéneos como las soluciones oftálmicas, como una solución. Y heterogéneo como una emulsión, ¿sabes? Especial líquido grasoso, emulsión. ¿Ok? Y hay semisólidos como los ungüentos, como las cremas, semisólidos, ¿no? Cremas. Hay implantes, parches, ¿no? Y estas son las vías de administración. Unas con ciertas ventajas que otras. Por ejemplo, acá dice. Por ejemplo, dice aquí, forma farmacéutica oral, ¿sí? Enteral, o sea, del enterón, gotas, jarabes, expresiones, tabletas. Puede ser sublingual, o sea, debajo de la lengua. ¿Okay? Rectal, supositorios, endovenosa, pero endovenosa ya le llama parenteral, ¿no es cierto? Acá dice enteral. Está bien. Estas son parenterales, intramuscular parenteral. Soluciones acuosas, subcutánea también es parenteral, inhalatoria, las ventajas de vía oral dice que es más práctico, fácil de administrar. En sublingual dice la absorción indirecta hacia la circulación sanguínea. ¿Okay? Entonces, claro, o sea, cuando un ser vivo se le administra un fármaco, en primer lugar, el fármaco ya tiene
¿no? Y pasa y hay enzimas, ácidos, y las enzimas son corrosivas, las enzimas son muy corrosivas a los ácidos. Entonces ese fármaco está siendo modificado. Si yo a un ser vivo le di 50 miligramos de un fármaco, al pasar por el estómago, de repente me quedo con el 5% o un 80%. ¿Sí? Es una vía de repente fácil, pero tiene sus desventajas. A veces los ácidos, las enzimas, lo van inactivando, no en su totalidad, pero lo van inactivando. La rectal, ¿sí? Dice útil, no se puede usar, cuando no se puede usar por vía oral, va por rectal, dice, ¿no? Administración de fármacos sensibles, o sea, hay fármacos que se inactivan por las enzimas, en las vías digestivas hay enzimas, a veces muy corrosivas. ¿Sí? Bueno, acá hay algunas ventajas y desventajas. La forma de administrar intramuscular, un ángulo de 90. Ángulo de 90 dice que se lo administres. Subcutáneo, un ángulo de 45 aproximado. Intravenoso, un ángulo de 25 grados. O sea, el ángulo con acá de 25 grados. 10-15 grados y es intradérmico. Farmacocinética. La farmacología se suele dividir en farmacocinética y farmacodinámica. Así sería sencillo. Hoy día vamos a ver farmacocinética. Me dice acá una pregunta. ¿Qué ocurre en el interior de un organismo cuando ingiere un medicamento? ¿Qué ocurre en el interior de un organismo? El fármaco. Se altera el fármaco. Depende de la vía. Supongamos que es por vía oral, depende de la vía. Todo el proceso de digestión hasta que llegue a sangre y ahí haría la solución. Todo migraría a través de la sangre hasta el lugar donde tiene que ser solucionado. O sea, las vías digestivas intervienen muchas enzimas. ¿Sí? Las enzimas son corrosivas. No porque, por ejemplo, la papaína, que se extrae de la papaya, pero se extrae cuando la papaya está inmadura. Una papaya verde, le cortas, sale la papaína, no es importante, te va a irritar también. Sí, no todas, algunas son irritantes, corrosivas. Bueno, el hecho es de que las vías digestivas hay muchos ácidos, soluciones, enzimas que van modificando la molécula. Como dice su compañero, depende de la vía. Porque, claro, por vía oral, profesor, sí hay modificación. Es más, el hígado lo transforma bastante, pero por vía ovenosa es algo, ¿no es cierto? En los fármacos es diferente. Esa es la ventaja de la ovenosa. ¿Ya? Esa es la ventaja. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Bueno, vamos a ver el proceso farmacocinético.
LAMPE. LAMPE son las siglas de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Un fármaco viene en una tableta. ¿Sí? Digamos, ¿qué es lo que quiero de aquí? El principio activo, ¿no es cierto? Entonces lo tengo que liberar. Liberación. O sea, yo no quiero los excipientes, el principio activo era azul, ¿no? Yo quiero esto. No quiero los excipientes, nada, quiero el principio activo. Esa es la liberación. ¿Ya? Y después A de absorción. O sea, ese fármaco que fue por vía oral. Este es el torrente sanguíneo. ¿Ya? Este es el torrente sanguíneo. Este principio activo, ese principio activo, va a llegar aquí. Cuando pasa aquí, absorción de la presión. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿ya pasó aquí? Ah, ya, entonces esa es absorción. Ya está absorbido el fármaco. Ahora atraviesa el torrente sanguíneo. Esa es la absorción. Y después, ¿de qué cosa era? ¿Se acuerdan? Distribución. Ah, ya. O sea, este principio activo va a viajar por aquí. Y por ejemplo, se absorbió por el intestino delgado por ahí, pero yo tengo una infección acá, pues tiene que distribuirse, ¿no? Llegar hasta donde está la infección, por ejemplo. No viaja solo, suele enlazarse a una proteína, por ejemplo, albúmina. Suele ser albúmina, no es el único, pero suele ser albúmina. Entonces se enlazó a la albúmina y se comienza a distribuir. ¿Ok? O sea, pasó al torrente sanguíneo y no viaja solo, sino se enlaza por lo general con una proteína, por lo general una albúmina, puede ser una globulina, pero por lo general es una albúmina y viaja así hacia metabolismo, hacia el hígado. Y el hígado lo biotransforma. Por lo general es el hígado, esa región, pero bueno, por lo general es el hígado. El hígado lo biotransforma, el hígado lo oxida, lo reduce, y hace un montón de reacciones. Porque en el hígado hay un montón de enzimas. Entonces, el principal órgano de biotransformación es el hígado, metabolismo. Entonces llega el hígado y la molécula se biotransforma, muchas se oxidan, muchas se degradan. Entonces, claro, o sea, la vía oral, profesor, era el 100%, pasó por vía oral, de repente quedó el 90%. Se absorbió el 90%, se fue hacia el hígado y el hígado lo oxidó, lo degradó y me queda el 80%. O sea, no es todo. ¿Verdad? Eso se hace cálculo de eso. Bien, el hígado lo biotransforma, otra vez lo libera y se va hacia la. Lo tenemos que eliminar, ¿no es cierto? Porque si se acumula, ese fármaco no sirve. ¿No es cierto? No quiero que se acumule, lo tengo que eliminar. ¿Ves? Si se acumula es un problema. Tengo que asegurarme que se elimine por cualquier vía. ¿No? Y me dice aquí, me hace dos preguntas. ¿Qué entiende por absorción? ¿Qué es absorción? Cuando pasa el corriente sanguíneo se absorbió el principio, ¿cierto? Y después me dice, la absorción de fármacos es lo mismo que biodisponibilidad. La absorción es lo mismo que biodisponibilidad. Disponibilidad es disponible, ¿no? Biodisponibilidad está disponible en el organismo, ¿no? ¿A eso se refiere? Creo que es diferente, porque la absorción de fármacos es lo que llega sin embargo la biodisponibilidad es lo que queda del efecto cuando ya se distribuyen diferentes órganos.
porque el hígado ya oxidó varios, se hizo la absorción, se realizó la absorción, se dirigió al hígado, por exagerar, el 30% se oxidó. Ya, solo pasó el 90% y de ahí quitan el 30 más, por exagerar, me queda 60%, o sea, ¿no? Disponible para que haga el efecto terapéutico. ¿No? ¿Qué sentido de disponibilidad? Es el fármaco disponible en un tiempo determinado, en un tiempo determinado, no es disponibilidad, en un tiempo determinado, en corrientes activos, es disponible para hacer su efecto terapéutico. No todo está disponible, ¿no? No todo. En un tiempo determinado. Sí. Dice, bases fundamentales de farmacología, dice biofarmacéutica, farmacocinética, farmacodinámica. En muchos libros todo esto es farmacocinética. ¿Ya? Todo esto es farmacocinética. ¿Ya? Todo esto. Y va a decir farmacocinética y todo esto, y solo hay farmacocinética y farmacodinámica. Pero en algunos libros está así separado, farmacéutica, farmacéutica, farmacodinámica. Según libros de hojas, para leer. El hecho de que la biofarmacéutica es solo la liberación del fármaco, llevada por la vía de administración. ¿Sí? Porque la vía de administración es diferente, pues, ¿no? Y la farmacocinética es solo la liberación del fármaco. ¿Ya? La liberación del fármaco es cuando yo te digo, de aquí yo solo quiero el principio activo, ¿no es cierto? Sacar el principio activo. ¿Ya? Esa es la liberación. Eso está guiado por aquí, ¿no? Influenciado por la vía de administración. Pero como digo, en algunos libros vas a leer estas iniciales. Liberación, asociación y introducción de algoritmos. Pero eso no lo dice así. No se complique con eso. Bien, el hecho es que la farmacocinética empieza desde la absorción. Desde aquí para acá. Para esta diapositiva. ¿Ya? Cuando la absorción pasa a circulación, dice. Cuando la absorción pasa a circulación. Y dice aquí que en esta circulación se va a distribuir, va a dirigirse al hígado, se va a producir metabolismo, ¿sí? El hígado lo oxida, lo reduce, ya vamos a entrar más detallado a eso, y lo devuelve otra vez a la circulación, al corriente sanguíneo otra vez lo devuelve, pero biotransformado, oxidado, reducido, pero lo devuelve. ¿Ok? Pero acá me dice, la intravenosa no pasa por absorción. Claro, pero si yo me lo pongo aquí enfrente, ya no hay absorción. O sea, de frente lo estoy poniendo en la vena. Yo, por ejemplo, si me pongo una intravenosa, ahí está la aguja, ¿no? De la perita. Ya no hay absorción. Claro. De frente está pasando al corriente sanguíneo. Ya no hay absorción, porque la absorción es este proceso. ¿No? La absorción es el proceso que de aquí va hacia acá, pero acá no, de frente está pasando a la distribución. ¿Sí? Entonces, por eso que acá me dice la intravenosa, ya no hay absorción, de frente pasa a circulación, me dice. ¿Ya? ¿Ok? Y bueno, circulación se elimina por la orina, dice, puede ser por las heces, ¿ok? Y el fármaco que pasó por metabolismo y vuelve a la circulación, interacciona con un receptor. Interacciona con un receptor. Un receptor. En realidad, el receptor es una molécula. La verdad es una molécula. Pero hay una teoría de receptores, no sé si la habrán mencionado. Igual eso lo voy a explicar.
las células, por ejemplo, esta es una célula cualquiera y este es un receptor. ¿Qué es ese receptor? Se describe así, en los libros lo vas a encontrar así, pero en realidad es una molécula. Y por lo general es una proteína, pero es una molécula. Y cuando el fármaco estaba en circulación, fue al hígado, se oxidó, lo devolvió y siguió su camino, encuentra esta célula y interactúa, se encaja aquí, interactúa y produce un efecto terapéutico. Produce un efecto terapéutico. Puede ser que esta célula, su receptor sea así y no sea afín. Este es el principio activo del fármaco y no sea afín. No, a veces sí. O sea, solo por la imagen yo veo que sí interacciona y sí se produce un efecto farmacológico, un efecto terapéutico. Acá no. Yo veo que el fármaco no interacciona, no se produce el efecto. Es una forma de explicar, se llama teoría de receptores. Es una forma de explicar cómo el mecanismo de acción de los fármacos. ¿Sí? Nosotros vamos a ir estudiando los fármacos, ¿sí? Y se basa en esta teoría de receptores. ¿Ya? Y en realidad la teoría de receptores, los receptores son moléculas. En los libros lo vas a encontrar así, para poder entenderlo. Pero en realidad es una molécula, por generar una proteína, y que tiene afinidad por esta molécula también, porque si no, es el principio activo que también es una molécula. ¿Qué caso? Bien, entonces, vamos a hacer un descanso de 10 minutos y continuamos con la liberación, absorción y división.